Bebida de la muerte. ¿Cómo se prepara el clerén y qué síntomas causa si intoxica? El clerén es una bebida alcohólica ilegal, sin registro sanitario, vendida al granel y consumida por personas de escasos recursos, principalmente en la zona fronteriza con Haití, debido a su bajo costo. Vale 3 veces menos que el ron, según la definición que aparece en los medios de comunicación. En medio de la pandemia del coronavirus y el estado de cuarentena en el país, se ha convertido en algo más que eso, sino también en otra alerta de epidemia para las autoridades, según dijo el propio ministro de Salud Pública en su acostumbrada rueda de prensa. Más de 25 personas han muerto en los últimos días por la bebida clandestina y se han producido desmantelamientos de lugares donde se produce este alcohol de la muerte. El diciembre pasado, la ingesta en un velorio en Elías Piñas de esta bebida casera presuntamente contaminada con metanol causó la muerte de al menos 12 dominicanos, afectando a otros 33 por intoxicación, según las cifras oficiales emitidas por el Ministerio de Salud Pública. ¿Cómo se prepara el clerén y cómo se puede contaminar? Es elaborado con caña de azúcar y frutas fermentables. La contaminación con metanol puede ocurrir por destilación de maderas utilizadas como materia prima o aromatizante, o al añadirle productos solventes con alto contenido de metanol como el thinner. El alcohol metílico o metanol, incoloro y muy tóxico, es obtenido por destilación de la madera. Se absorbe rápida y fácilmente de todas las vías de exposición, dérmica, inhalación y oral, y cruza fácilmente todas las membranas. El clerén se conoce en Haití como clairin o cleren, y según reseñó la agencia AP es una bebida joven, menos refinada que el ron, aunque algunas variedades artesanales se someten a un proceso de maduración que le da un sabor más suave y peculiar. Se elabora en cientos de pequeñas destilerías en todo el país. De acuerdo con el artículo, en la elaboración se mete la caña en un molino para extraer el jugo, que es de color caramelo, aunque el producto final tiene un tono claro como el vodka. Los dominicanos fabrican una variedad parecida a la que llaman triculí. El cuadro clínico de intoxicación por clerén puede iniciar en pocas horas o hasta 3 días después de la ingesta, desarrollándose en 3 estadios, de acuerdo a las explicaciones ofrecidas por las autoridades de salud colectiva del Ministerio de Salud Pública. El primero de esos estadios se presenta en la persona afectada con debilidad, mareos y náuseas. Tras un periodo asintomático, aparece una segunda fase, con desarrollo de acidosis metabólica, caracterizada por vómitos, dolor abdominal, desorientación, alteraciones visuales con fotofobia, visión borrosa, midriasis bilateral no reactiva a la luz y ceguera ocasional. Su precio. Tal vez su precio es lo que lo hace más atractivo y fácil su acceso a la clase popular. Es que una chatica, o sea, un cuarto de botella, puede costar hasta 25 centavos y si alguien lleva su botella hasta le pueden vender el dinero que tenga. Se almacena en tanque y se vende al granel por revendones, que los almacenan en cubetas u otros utensilios sin guardar muchas veces las reglas de higiene. Los casos. La crisis sanitaria provocada por la pandemia del COVID-19 en la República Dominicana, donde los casos positivos aumentan en cada boletín, no impidió que pobladores del sector Brisas del Este ingirieran el denominado ron clerén, fabricado ilegalmente y de manera artesanal, causante de al menos 15 fallecimientos por su ingesta entre hombres y mujeres de 2 sectores en diferentes provincias. Se recuerda que el turismo de la República Dominicana fue afectado de manera profusa, por lo que se presume fue una alteración de bebidas en algunos lugares visitados por turistas de todas las partes del mundo y donde algunos fallecieron. Dentro de los fallecidos por ingerir clerén están hombres y mujeres, además del sector Pantoja en Santo Domingo Oeste, conforme el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, quien deploró el hecho en su habitual rueda de prensa virtual para abordar el tema de la pandemia en el país. Entre el martes y miércoles de la semana pasada, fallecieron 6 de las víctimas en el sector Brisa del Este,
mientras que en el sector Pantoja de Santo Domingo Oeste fallecieron este jueves y viernes santo. Salud Pública hubo de emitir otra alerta epidemiológica, esta vez por intoxicación por consumo de clerén en la Semana Santa y en medio de la lucha tenaz contra el coronavirus en la nación caribeña. El titular de salud dijo que continúa la distribución en el Distrito Nacional y la provincia de Santo Domingo del ron clerén, y a pesar de las acciones de la Policía Nacional desmantelando laboratorios clandestinos donde se fabrica. Los muertos registrados en la provincia de Duarte, una demarcación de poco más de 298.000 habitantes, son muy superiores a los del Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo, que juntas conforman una población cercana a los 4 millones de ciudadanos y que son los territorios con más casos confirmados de COVID-19 en República Dominicana. La letalidad en Duarte ha sido asombrosa por el coronavirus. 64 muertes con solo 355 casos confirmados en total, mientras que el Gran Santo Domingo tiene 57 fallecidos, con 1.682 confirmados. Duarte, en sentido general, ha aportado el 32.6% de todos los muertos por coronavirus en República Dominicana, que en el boletín número 28, el más reciente, tenía 196 defunciones en todo el país. Ese 32.6% de las muertes es igual muy superior al 16% de fallecidos que aporta Santo Domingo y al 12.7% del Distrito Nacional. A la provincia de Duarte esta pandemia le sorprendió sin un hospital en condiciones para atender el primer gran foco de transmisión comunitaria del virus en República Dominicana. Los habitantes de esta provincia, considerada la capital del Nordeste por su avanzado desarrollo agropecuario, llevan años esperando un hospital regional que ha sido prometido tantas veces como los lugareños lo han deseado. Los trabajos que buscan ponerle fin a la espera del nuevo hospital regional comenzaron en noviembre de 2018 con una inversión anunciada de 2.400 millones de pesos y la promesa de que aportaría 280 camas a la red hospitalaria nacional. La estructura se levanta en Huiza, un paraje de San Francisco de Macorís, ubicado en la carretera San Francisco-Nagua. La licitación para su construcción quedó abierta en agosto de 2018 y para entonces el director de la OISOE, la oficina que dirige esos trabajos, prometió que a más tardar en noviembre de 2019, es decir, justo un año después del primer Picasso, entregarían la obra. El compromiso es entregar este hospital a más tardar en noviembre del año 2019 al pueblo de San Francisco de Macorís. Esto significa que no se va a paralizar ni un solo día. Los recursos están, dijo Francisco Pagán, director de la OISOE. Y añadió, tenemos el dinero para iniciar la obra y ya está dentro del presupuesto el dinero requerido para los trabajos, según Pagán. Esta declaración del director de la OISOE se produjo en agosto del año 2018. Pero esta no fue la única promesa incumplida a la provincia y a toda la región. El 15 de mayo de 2016, 2 años antes de la anterior declaración, el Ministerio de Salud Pública anunció que había comenzado la construcción del Hospital San Vicente de Paúl en conjunto con el Servicio Nacional de Salud y, otra vez, la OISOE. En un comunicado de la fecha, el mismo Francisco Pagán se comprometió a entregar la obra en 18 meses a partir del anuncio, es decir, para finales del año 2017. Aún hay más. En mayo de 2015, el entonces director de la OISOE, Miguel Pimentel Caré, dijo que ya el Hospital de San Francisco de Macorís estaba en fase de licitación. Un poco más reciente, en el año 2019, el propio presidente de la República, Danilo Medina, en su rendición de cuentas del 27 de febrero, aseguró que entregaría ese año 18 hospitales provinciales importantes, incluyendo al Regional del Nordeste, con sede en San Francisco de Macorís. En junio de ese año, el presidente Danilo Medina realizó una visita sorpresa a la estructura en construcción, donde se había ordenado el trabajo en 3 turnos con 400 obreros para acelerar su terminación. En febrero de este año 2020,
En su discurso de rendición de cuentas, el mandatario prometió la inauguración del hospital antes de agosto, cuando cesa su gobierno. Mientras tanto, el Hospital Universitario San Vicente de Paúl, el principal centro público de la región nordeste, y cuya estructura es de la década de 1950, aunque remodelado en 1998, fue dedicado desde marzo de este año exclusivamente a la atención de pacientes con sintomatología de COVID-19 en la presente pandemia. Antes, las autoridades habían programado instalar el área de aislamiento de la provincia en el Hospital Federico Lavandier, uno de menor capacidad que pertenecía al antiguo Seguro Social. La emergencia explotó en plenos preparativos y entonces se decidió convertir al Regional San Vicente de Paúl en el de atención de los infectados, repartiendo entonces sus servicios de perinatología, cirugías comunes y consultas a los hospitales de comunidades vecinas. Ante la alta situación de contagio en la zona, las autoridades se vieron obligadas a adecuar una edificación adicional en hospital temporal con 80 camas, 20 de ellas para cuidados intensivos, e improvisar además centros de aislamientos en proyectos de apartamentos para pacientes que antes estaban en reclusión domiciliaria. Mientras la pandemia azota a la tierra del Jaya, el problema de esta provincia arrocera es que, a pesar de haber sido intervenida por las autoridades, cerrando sus entradas y salidas, incluyendo en el trabajo de contención a varias direcciones provinciales vecinas de salud, y encima con el aislamiento especial de pacientes y sospechosos, los datos de contagios diarios no muestran señales de descenso. No se detienen. Aquí algunos números para tener una idea de lo constante de la enfermedad. Aun cuando ya el país está a punto de cumplir un mes con toque de queda para reducir el contacto social. En los últimos 8 boletines, del 8 al 16 de abril, los diagnosticados positivos en Duarte fueron 201, el 56.6% de los 355 casos con los que hoy cuenta la provincia. Se trata de un promedio de 25.1 por personas cada día. Si miramos los 8 boletines anteriores a ese periodo, los que van desde el 31 de marzo al 7 de abril, los números de diagnosticados positivos fueron 60, el 16.9% del total de casos, para un promedio de solo 7.5 personas por cada día. A todo esto, la provincia de Duarte ya cumplió 19 días de aislamiento del país, con sus entradas vigiladas por militares y policías para permitir solo la entrada de comida, provisiones y personas autorizadas a circular durante el periodo de toque de queda. Hasta el momento, es la única demarcación de todo el país donde se han tomado medidas tan restrictivas como estas. Pero en San Francisco de Macorís, la cabeza de la provincia, las medidas reales de distanciamiento social solo funcionan cuando entra en vigor el toque de queda, a las 5 de la tarde, al igual que ocurre en gran parte del país, como lo ha denunciado el propio ministro de Salud, alertando sobre aglomeraciones de personas en galleras, como si la cotidianidad tradicional hubiera regresado a la zona. Ha sido así como el ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, ha pedido al gobierno una cuarentena total durante por lo menos una semana, si se quería tener resultados a corto plazo. Las previsiones del ministerio son que todavía después de junio se tendría la situación o la curva del COVID, no se arrecian las medidas de distanciamiento social en estos momentos. Las medidas de restricción tienen ya en este momento para dar un golpe duro al coronavirus en el país, de llegar a la restricción de la circulación en el día, y debemos anunciar cuando se vayan a hacer previamente para que la ciudadanía se prepare para ese aislamiento intradomiciliario restrictivo fuerte durante al menos una semana. La respuesta del ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, es que las autoridades, en base a las estadísticas que tienen, no han contemplado la cuarentena durante 24 horas, ni lo contemplarán. Quiero dejar claro. Al leer lo ocurrido a finales de la década de 1910 y principios de 1920,
Se podría considerar un déjà vu las incidencias que están ocurriendo con el COVID-19 comparadas con los efectos de la conocida influenza o gripe española. El uso de mascarillas, el distanciamiento social, cuarentenas y la prohibición de las actividades públicas fueron parte de las medidas tomadas por el gobierno de la República para prevenir el contagio de la pandemia de la gripe española, que cobró la vida de al menos 1.654 personas en el país e infectó a otras 96.000. En la actualidad, el COVID-19 ha matado en el país aproximadamente 189 personas e infectado a 3.614. La Organización Mundial de la Salud indica que a la pandemia de 1918 se le llamó gripe española inmerecidamente, puesto que antes de llegar a España ya había causado anteriormente muchas defunciones en Francia y los Estados Unidos de América, a pesar de que no se había informado a la población debido a la censura impuesta durante la guerra. Los médicos franceses solían referirse a la enfermedad como maladie onze. El nombre de gripe española se debe a que las noticias sobre la pandemia empezaron a aparecer cuando se declararon los primeros casos en España, un país neutral durante la guerra y donde no había censura. De acuerdo con el historiador dominicano Frank Moya Pons, en su libro La otra historia dominicana, en octubre de 1918 se comenzaron a tomar precauciones en el país cuando se dijo que había más de 4.000 casos de influenza española en Camagüey, Cuba. Pero no fue hasta el mes próximo, en noviembre, cuando se reportaron los primeros casos llegados por medio de un barco a Barahona, provincia ubicada al sur de República Dominicana. El 11 de ese mes se había puesto fin a la Primera Guerra Mundial, que se inició en 1914. Así que el siguiente día, según relató Listín Diario, se llevaron a cabo celebraciones en todo el mundo y también en la República Dominicana. Con relación a las pérdidas humanas de la Primera Guerra Mundial, la OMS detalla que esta causó 17 millones de defunciones. En cambio, la influenza española mató en solo 2 años 50 millones de personas y afectó al tercio de la población mundial, o sea, aproximadamente 500 millones. Como en un principio se creyó que esta enfermedad había ingresado al país a través de Haití, el 12 de noviembre se impusieron medidas de cuarentena terrestre y marítima entre ambos países. En el caso de que llegaran los barcos de Barahona y Azua, esos tenían que mantener una distancia de 200 metros de las costas durante toda una semana, debido a que en ambos lugares se habían registrado 827 casos y 20 muertes. Un editorial del Listín Diario habla un poco de cómo fue el recorrido de la influenza española hasta llegar a República Dominicana. Hemos notado cómo cruzaba el mar la plaga funesta y postando su siniestra garra en pleno corazón de América, la ha herido de muerte millares de sus hijos, muchos de ellos ilustres. Y, en América, la hemos visto saltar del continente a las islas y de Cuba penetrar en Haití y hemos sentido sus pasos en la sombra cuando traidora y aleve ha cruzado nuestra frontera y ha hecho sus primeras víctimas en Montecristi, el Cibao y el sur, indica el editorial de este medio. Para el 28 de noviembre, la medida no solo fue para estas 2 provincias sureñas, también para los buques que vinieran de fuera del país. Y el 14 de diciembre, el Departamento de Salud de la época indicó que debían ser suprimidos los bailes y todos los espectáculos y fiestas públicas, así como la docencia, las reuniones y velatorios de aquellos fallecidos por influenza, quienes tenían que ser enterrados lo más rápido posible. La celebración por el fin de la guerra seguía. El 15 y 16 de diciembre de 1918 se llevaron a cabo competencias en el río Osama, que terminaron en fuegos artificiales en toda la ciudad. También se hizo un desfile estudiantil que hacía un llamado a la paz luego de la guerra y una concentración de al menos 6.000 ciudadanos en el Parque Independencia. El 8 de diciembre se informó que habían fallecido 2 personas en la capital. Sin embargo, durante Nochebuena y Navidad hubo 27 muertes. El editorial del Listín Diario, del 16 de diciembre de 1918, se tituló La influenza.
De acuerdo con la gripe al fin hizo su aparición en nuestra capital, la terrible epidemia que ha diezmado cruelmente importantes poblaciones como New York, Londres, París, Bogotá, Madrid, Caracas, Santiago de Cuba, San Juan de Puerto Rico y otras ciudades. Ante la expansión del virus, la Iglesia Católica usó la catedral como un lugar de acogida a enfermos de la influenza. Se situó anoche en la altura de las circunstancias con previsoras medidas, se adopta, en suma, actitud general de identificación con la severa tónica de la hora. La ciudad necesita, con urgencia, hospitales de emergencia y medicina barata. Sin ambas cosas, Dios sabe cuántas desgracias nos tendremos que lamentar, dicen notas de la época publicadas en Listín Diario. Reportes de prensa de la época detallan que el 30 de diciembre de 1918 murió el poeta dominicano Apolinar Perdomo y otras 14 personas a causa de la influenza. Para el 2 de enero ya habían muerto otras 16 y la cifra seguía aumentando. A mediados de enero se reportaron al menos 5.000 casos positivos en Santiago y para el 20 del mismo mes ya había más de 18.000 afectados en el Cibao. Para el 22 de enero se confirmaron 10.169 casos y 300 fallecidos en Santiago. En los primeros 3 meses de 2019, la influenza había afectado a 53.352 personas en el país y provocado la muerte a 1.047. En octubre de 1919, cuando ya había finalizado la enfermedad en el país, se estimó que la cantidad de afectados era 96.828 y 1.654 los fallecidos. La influenza española costó la vida de más de 50 millones de personas en todo el mundo, entre enero de 1918 y diciembre de 1920. Un artículo publicado por la Organización Panamericana de la Salud explica que lugares como Alaska perdieron a gran parte de su población. Nueva York sepultó a 33.000 personas y Filadelfia poco menos de 13.000. Ante el aumento considerado de muertes, se acabaron los féretros en estados y algunos tuvieron que convertir los tranvías en coches fúnebres para satisfacer la demanda. En Estados Unidos mató a unas 675.000 personas, el 0.66% de la población estadounidense. Explica el estudio, las pandemias deprimen la economía, la salud pública no. Evidencia de la gripe de 1918. También señala que como no había medicamentos que contrarrestaran los efectos de la gripe, quienes la padecieron luego podían perecer por otras complicaciones. La revista National Geographic explica que en la India murieron entre 12 y 17 millones de personas, en Gran Bretaña 228.000 personas y en España 260.000. Sergio Correira, Stefan Luke y Emil Werner, quienes laboran para la Reserva Federal de Estados Unidos y otras instituciones financieras, indican que en el estudio durante la pandemia las áreas afectadas experimentaron una disminución en el empleo manufacturero, la producción manufacturera, activos bancarios y bienes de consumo duraderos después de 1918, con relación a las áreas menos afectadas. El periódico económico español El Economista, en su artículo La gripe española de 1918 o por qué actuar rápido es vital para la economía y la salud, indica que aquellos países que tomaron medidas más estrictas no mostraron tantos efectos negativos para la economía. La investigación detalla que para la época hubo una caída del PIB real del 8% anual. De acuerdo con el portal de las Naciones Unidas, durante el siglo XX se produjeron 3 pandemias: la gripe española en 1918, la gripe asiática en 1957 y la gripe de Hong Kong en 1968. La primera fue la más mortífera, sin embargo, las siguientes costaron la vida de 3 millones de personas entre ambas. En el estudio suministrado por la OMS titulado Comunicación sobre brotes pandémicos de 2005, cuenta que los estudios basados en modelos de la población mundial actual han proyectado que, como mínimo, en una próxima pandemia podrían morir entre 2 y 7.4 millones de personas. La OMS informa que los coronavirus son virus que provocan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves. En diciembre de 2019 se descubrió el nuevo coronavirus denominado
COVID-19 que se dio a conocer primero en la ciudad de Wuhan, China. Hasta el momento no se ha descubierto una vacuna para curar el coronavirus, por lo que los expertos recomiendan el distanciamiento social, el uso de guantes, mascarillas y el lavado constante de manos para evitar el contagio. Se han registrado más de 121,000 víctimas mortales y 1.9 millones de contagiados. Hasta la próxima, lectores del Listín Diario. Para ampliar estas y otras informaciones, acceda a nuestro portal listindiario.com. Cargan un ataúd y de repente empiezan a bailar es la escena que se ha hecho tendencia, ha dado la vuelta al mundo y ha sacado una sonrisa a pesar de la difícil situación mundial por el coronavirus. Se trata de los porteadores, un servicio funerario especial originario de la ciudad de Ghana. Este peculiar servicio se ofrece a aquellas personas que han vivido mucho y mueren a los 60 años o más, ya que la esperanza de vida en el país africano está por debajo de los 63. Los pallbearers o porteadores se dedican de manera profesional a cargar féretros mientras bailan. Cuando muere una persona joven es algo doloroso, pero si lo hace alguien mayor, se prepara todo esto para celebrar la vida. Explica, según el periódico El País, Emmanuel Aguimen, de la funeraria EA Health Services Funeral Agreement, que presta servicio en todo el país. Según Know Your Meme, una página especializada en el origen y evolución de los memes, los primeros videos y el ascenso de este empezó en la red social para la creación de videos TikTok el 24 de febrero, cuando uno de los usuarios subió un video de los porteadores acompañado con la canción de fondo Astronomía, del artista de música electrónica Tony Ig, una melodía que no tiene mucho que ver con la música que suena en los funerales ganeses, de acuerdo a lo que recoge el diario El País. Durante la semana siguiente a su publicación, muchos TikTokers lo imitaron y la broma saltó a Twitter y a los grupos de WhatsApp. Según un reportaje hecho por la BBC y la agencia de prensa Associated Press, el ganés Benjamin Aidoo fue uno de los precursores de los porteadores e impulsó una nueva versión de esta tradición en el año 2007. Anteriormente, los porteadores solo cargaban el féretro como se hace en la mayoría de los países. Pero Aidoo implementó no solo cargar el ataúd, sino acompañarlo además de músicas más alegres y ataviar a los trabajadores de la funeraria con conjuntos más vistosos de lo común. Al principio, los porteadores se vestían de negro en los entierros. Yo, cuando empecé, decidí añadir algunas variantes, comprar trajes propios, zapatos propios. Además, intentamos siempre mejorar las coreografías y ensayar nuevas maneras de bailar, dijo Aidoo en el reportaje para Associated Press. Costo del servicio. El servicio básico de porteadores, como aparece en los videos virales, puede costar 900 cedis, más de 8.300 pesos dominicanos, indicó Emmanuel Aguiman al Diario Español, quien también explicó que el precio puede variar dependiendo de los demás servicios funerarios y la cantidad de músicos y personas que vayan a ofrecer dicho servicio. El primer día tras la muerte se suele organizar un velatorio en casa de la familia, mientras que el porteo ocurre el segundo día de duelo, dijo Aguiman, según el Diario Español. En este país africano, en el que el 25% de la población vive bajo el umbral de la pobreza, hay ganeses que gastan hasta 15.000 euros en la celebración de sus funerales. El próximo viernes el país cumplirá 4 semanas de que el presidente Danilo Medina, luego de aprobado el estado de emergencia, declarará toque de queda para de esta forma evitar la propagación del coronavirus. Esta medida, que indica que los ciudadanos no pueden salir de sus hogares en una hora determinada, estuvo delimitada desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana por un plazo de 15 días, pero luego este horario fue modificado días después. Esta vez, el mandato establecía la prohibición de circular de 5 de la tarde hasta las 6 a.m. Más adelante,
Al cumplirse el tiempo de los 15 días del toque de queda, el gobierno extendió la medida hasta el 18 de este mes en curso. Esta norma, además de generar que muchas empresas mantengan sus puertas cerradas, ha ocasionado que otras, que han sido declaradas de importancia como supermercados y farmacias, trabajen hasta las 3 de la tarde. Los colmados continúan ofreciendo servicios hasta las 5 p.m. Aunque gran parte de la población ha acatado la medida, la policía reporta el arresto por haber violado esa disposición en todo el territorio nacional de más de 35,000 personas. Los ciudadanos, en su mayoría hombres, que han violentado la disposición, son obligados a limpiar las calles de su sector. Uno de estos casos, y compartido por la Procuraduría General de la República, se ha dado en Santo Domingo Este. Ciudadanos que fueron arrestados durante el toque de queda cumplen las sanciones impuestas por la Fiscalía de Santo Domingo Este, realizando labores comunitarias de limpieza y recogida de basura en las calles de este municipio, escribió la Procuraduría en su cuenta de Twitter junto a la imagen de las personas. Esta medida de hacer labores comunitarias de limpieza y recogida de basura se ha implementado en varios municipios del país. ¿Usted cree que yo trabajando va a venir ningún pendejo a faltarme respeto a mí? Es que hay que agarrarlo, rayarlo en el piso, esposarlo y meterlo en la cárcel, mire, pero con todo el poder que se pueda meter. También artistas nacionales e internacionales a través de las redes sociales se han unido en realizar conciertos, lecturas de poesías, contar anécdotas, crear programas diarios para divertir y entretener a sus seguidores durante el confinamiento en sus hogares. Antes del inicio de Semana Santa, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, informó que con la extensión del toque de queda por 15 días más, quedaban terminantemente prohibidos los viajes al interior del país, exceptuando el transporte de mercancías esenciales. Es nuestro deber recordar que con la extensión del toque de queda por 15 días, quedan terminantemente prohibidos los viajes al interior del país, excepto para el transporte de mercancías esenciales. Ante la realidad que enfrenta el país al inicio de este mes de abril, el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, confirmó que desde esa entidad se recomienda la continuación del toque de queda para evitar que el virus se siga propagando. Toca esperar ver si el Poder Ejecutivo decidirá ampliar la medida o levantar el confinamiento. Miles de trabajadores han perdido su fuente de ingreso a causa de la pandemia del COVID-19. El coronavirus ha afectado a las grandes empresas y al sector salud, por lo que el gobierno ha tenido que tomar medidas para beneficiarles. Sin embargo, el sector informal también se ha visto golpeado duramente por la suspensión de las actividades económicas durante el periodo de aislamiento en República Dominicana. Uno de estos casos es el de Santa Valdés, una propietaria de un pequeño salón de belleza ubicado en Sabana Perdida. Sus ingresos se han reducido en un 100% porque únicamente a través de esta pequeña empresa es que consigue recursos para comprar comida, pagar el alquiler de la casa y del local donde tiene el salón y cubrir todas sus necesidades. Santa relata que está pasando por una situación muy difícil y que se ha visto obligada a recurrir a lo poco que ha ahorrado para poder sobrevivir. Lamenta que así como ella, otros trabajadores informales viven el día a día. Santa se entristece porque sus 2 empleadas también están sufriendo por su situación. Dice que aunque pudo pagarle la primera quincena de este mes, cree que la próxima no podrá hacerlo porque el dinerito que le queda no le da para pagar salarios, sino para cumplir sus prioridades. La situación está un poco difícil ahora mismo, muy difícil, porque realmente mis necesidades es de ahí que las abastezco. Yo no tengo otro ingreso y realmente toda mi entrada es de ahí de mi negocio, ya que también estudio y todos mis hijos, todas mis necesidades realmente, al 100% es de ahí que yo las cubro. Y sí, me está afectando bastante esta situación.
Polonia Esteves es otra estilista que se ha visto afectada por esta situación. Ella tiene un salón en la parte delantera de su casa en el barrio Duarte de Herrera. Hace un mes cerró su negocio como una forma de proteger a sus 4 hijos y su esposo, pese a que ahora no está recibiendo dinero para sus necesidades básicas. Su familia está sobreviviendo con lo poco que ahorra. Su esposo, Noelio Bencosme, también pertenece al sector informal de República Dominicana. Él tiene una peluquería en el Libertador de Herrera junto a un amigo, pero tal como otros negocios que no ofrecen servicios de primera necesidad, está cerrado. Polonia cuenta que para comer, su esposo es quien está yendo al supermercado una vez por semana, comprando lo que se pueda. Para ellos, lo más difícil es dejar de producir porque de ahí se mantienen de todo. Es difícil, pero tienen que hacerlo, señala ella. Otros que también, aunque pertenecen trabajando, han sido golpeados por esta crisis son los deliveries del colmado. Uno de ellos se llama Jason y cuenta al Listín Diario que está arriesgando su salud y la de sus familiares por solo 3,000 pesos cada quincena, además de que ya no recibe tanta propina porque ante la crisis sanitaria por el coronavirus, la gente está yendo más al supermercado que pidiendo al colmado. Jason también trabajaba en un almacén hasta que se suspendieron las actividades económicas no esenciales en República Dominicana para evitar la propagación del COVID-19. Con este otro empleo podía tener mejores ingresos para el sustento de su familia. Para su buena suerte, como lo describe él, reside cerca del colmado donde labora. En estos días está trabajando de 8 de la mañana a 4 de la tarde, que es el horario en el que el colmado está abierto. Pese a que estos trabajadores informales han sido de los más útiles para que las personas no tengan que salir de casa y puedan adquirir los productos que necesitan, las compras en los supermercados han provocado que, como en casa lo tienen todo, las personas pidan poco al colmado. Telma Antonio Valle tiene 49 años como modista, pero esta es la primera vez en la que su oficio, el cual le ha permitido mantener el sustento de su familia, se ve frustrado ante la pandemia del coronavirus. Morena, como es conocida por sus familiares y amigos, relata al Listín Diario que es la primera vez en la que se ve en la necesidad de pasar trabajo, ya que en casi 5 décadas ha sobrevivido con la costura. Estos trabajadores informales no están incluidos en el programa FASE del gobierno. Un 56% de las personas que trabajan en República Dominicana lo hacen en la informalidad, mientras que el 44% está en la formalidad, siendo un total de 4.4 millones de personas activas en la economía dominicana. En los primeros días de esta semana, el Gran Santo Domingo da la impresión de que intenta volver a la normalidad a pesar de prevalencia del estado de emergencia. Muchacho, nosotros veníamos por la avenida España y tú nada más veías el reguero de carros y de gente en los lados, como si fuera un día de fiesta normal. Era la impresión de Daisy Pérez, quien mientras iba a llevarle algunos alimentos a sus padres, pasó por dicha vía. A pesar de que el estado de emergencia se mantendrá hasta el 30 de abril y junto con todas las medidas de distanciamiento social para frenar el brote de coronavirus COVID-19 en el país, las personas, al menos en el Gran Santo Domingo, han vuelto a retomar las calles. En los primeros 2 días de esta semana, el flujo de personas en las calles ha aumentado significativamente en comparación con la semana pasada. Transporte público repleto de personas, largas filas en los bancos y supermercados, además de varios entaponamientos vehiculares, han caracterizado el inicio de semana en el Gran Santo Domingo. Según testimonios recogidos por varios de los reporteros de este diario, la gente ha expresado que tiene que volver a las calles para buscar qué comer, ya que muchos son trabajadores informales y no reciben la ayuda del programa Quédate en Casa del gobierno dominicano. El transporte público está prohibido. El ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, ratificó que está prohibida la circulación de los vehículos del transporte público. Indicó que cualquiera que se vea ejerciendo esta práctica será detenido por las autoridades correspondientes. Si bajamos la guardia, perderemos el terreno conquistado contra la enfermedad. No es un juego, lo estamos viviendo en todo el mundo. Hablamos de miles de fallecidos, sostuvo.
Señaló de igual forma que el aumento de los casos de coronavirus se debe a que mucha gente se han saltado las disposiciones de distanciamiento social. El ruido del silencio. Toda crisis, calamidad o en este caso pandemia afecta primordialmente a los seres humanos. No obstante, el entorno donde vivimos también recibe un impacto por estos sucesos. Las órdenes globales de aislamiento social para combatir la pandemia del COVID-19 han resultado en un beneficio climático, ya que según han reportado países europeos e inclusive China, esta medida ha provocado que se respire un aire más limpio, situación que también es visible en República Dominicana, donde se puede percibir una disminución notoria de contaminación acústica. Las medidas como el paro laboral han llevado al cierre de muchas industrias que también se manejan en base a combustibles fósiles, lo que provoca una disminución de emisiones de gases de efecto invernadero, lo que resulta ser en un beneficio a la atmósfera. Dentro de otros beneficios, también están la reducción de contaminación del ruido y del aire. Otro aspecto es que ante las medidas de aislamiento, la basura en los hogares posiblemente se reduzca y esto a su vez disminuye la generación de las aguas residuales domésticas. Por lo tanto, que en ambos sentidos, contaminación y generación de basura, hay un impacto que se puede percibir en un tiempo relativamente corto. Quédate en casa. Pasamos a leer el boletín número 28, que a nivel global se reportan un total de 1.914.916 casos confirmados. De ellos, 70.082 son casos nuevos. El número de defunciones a nivel global es de 123.010 defunciones, de las cuales 1.785 son defunciones nuevas. En las Américas se han registrado 673.361 casos confirmados. De ellos, 28.404 son casos nuevos. Y el número de defunciones en las Américas es de 27.336 casos, de los cuales en el día de ayer ocurrieron 1.785 casos. En la República Dominicana se han confirmado 3.755 casos, con un total de 141 casos nuevos registrados, 196 casos acumulados de fallecidos, una tasa de letalidad de 5.2, 215 personas ya recuperadas, 8.474 descartados ya por pruebas de laboratorio y un total procesado de PCR de 12.229 pruebas a nivel nacional. Por segundo día consecutivo, las personas recuperadas por COVID-19 en República Dominicana ya superan a los muertos por la enfermedad, de acuerdo con los boletines 27 y 28 del Ministerio de Salud Pública emitidos entre miércoles y jueves. Según el reporte de este jueves, que fue leído durante la acostumbrada rueda de prensa del ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, el número de recuperados del coronavirus es de 215, mientras que los fallecidos llegaron a 196. En el boletín número 27, la cifra de muertos y recuperados son 189 y 208 respectivamente, mientras que en el reporte anterior, es decir, el boletín 26, las víctimas fatales del COVID-19 eran 183 y los recuperados 162.
El ministro de Salud, Rafael Sánchez Cárdenas, informó que los casos positivos en el país aumentaron a 3.755 con un total de 141 casos nuevos. De igual forma expresó que, conforme estudios realizados, los casos de coronavirus continuarán en aumento hasta después de junio si no se toman en cuenta regulaciones más estrictas que las vigentes. El ministro dijo que en los espacios públicos, incluidos los bancos, supermercados y otros negocios, será obligatorio el uso de mascarillas en toda la población para disminuir la propagación del coronavirus en República Dominicana. Además, el funcionario destacó que la medida incluye el uso de mascarillas de manera obligatoria en los lugares de trabajo. Por otro lado, informó que a partir de este viernes en el Laboratorio Nacional se cuadruplicarán las pruebas de COVID-19 con un total de 192 cada 3 horas. Dijo que llegarán los insumos para el equipo COVA 6800 que había estado sin uso por ausencia de los materiales, aumentando su capacidad de hasta 4 veces más que en la actualidad. Manifestó que están a la espera de los insumos de los laboratorios Patria Rivas, que ya ha sido habilitado, y la llegada de insumos para Sedimat, Plaza de la Salud y el Homs en Santiago para realizar las pruebas de coronavirus. Se recuerda que el toque de queda de 5 de la tarde a 6 de la mañana caduca la madrugada de este viernes 17 de abril, aunque el Senado de la República aprobó una resolución que autorizó al gobierno a extender el estado de emergencia. Para ampliar estas y otras informaciones, acceda a nuestro portal listindiario.com. Cuando en octubre del año 2019, pasadas las primarias de los partidos de la Liberación Dominicana, PLD, y Revolucionario Moderno, PRM, la Junta Central Electoral, JCE, hizo público el calendario electoral preliminar de este año 2020, en donde se realizarían 2 torneos electorales pautados para el 16 de febrero, en el caso de las municipales, y para el 17 de mayo, las presidenciales y congresuales. No obstante, siempre especificó que ese calendario estaría supuesto a cambios y que estos iban a suceder. Lo que la entidad electoral nunca se imaginó sería que el mismo cambiaría por completo por la presencia, en primer lugar, de errores propios técnicos y una pandemia que hasta el momento ha causado más de 180 muertes en la República Dominicana, los cuales sucederían en los primeros 5 meses del año en curso. Primero, el pasado 16 de febrero, el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, anunció la suspensión de las elecciones municipales ordinarias por fallos técnicos presentados en los equipos del voto automatizado que se utilizarían en las 18 demarcaciones. Según las palabras de Castaños Guzmán, en ese momento la mayoría de los equipos presentaron problemas al momento de cargar las boletas automatizadas, haciendo que solo aparecieran 1 o 2 candidatos. De inmediato, las acusaciones de sabotaje y de fraude entre el oficialismo e incluso la oposición no se hicieron esperar, mientras la sociedad civil exigía al órgano electoral una explicación sobre lo ocurrido mediante numerosas protestas en la Plaza de la Bandera, justo frente de la sede principal de la JCE. El 21 de febrero, el gobierno dominicano instruyó a la Organización de los Estados Americanos, OEA, para investigar el fallo del sistema del voto automatizado y dejando suspendidas en efecto las investigaciones por parte del Ministerio Público. La semana siguiente, la JCE y la OEA firmarían las bases de un acuerdo que daba apertura a la auditoría que realiza el organismo internacional. Finalmente, la noche de este martes, la OEA dio a conocer los resultados de dicha auditoría, que determinó que las fallas de los sistemas se produjeron por errores cometidos por los técnicos de la Dirección de Informática de la JCE y no por ataques externos al software como se había presumido al principio. En el primer punto de las conclusiones de la investigación, la OEA explicaba que la ejecución de un proceso de personalización de urnas carente de un adecuado control de integridad de la información, debido a un defecto en el software, es la causa raíz del primer incidente, cual fue que la boleta electrónica no cargó por completo en el sistema y eso desencadenó en la suspensión del torneo electoral. En la tarde de este lunes, el Pleno de la Junta Central Electoral
decidió suspender las elecciones congresuales y presidenciales pautadas para el próximo 17 de mayo debido a la crisis sanitaria producida por el país en el brote del coronavirus o COVID-19 y moverlas para el domingo 5 de julio. Mediante la resolución 42-2020, la entidad electoral decidió suspender los comicios luego de que la Presidencia de la República decidiera extender el estado de emergencia por 17 días más a partir de este martes 14 de abril. Además, el pasado jueves venció el plazo otorgado por el Pleno de la Junta Central Electoral a los diferentes partidos políticos para que estos expresaran su posición sobre una posible nueva fecha de las elecciones, en las cuales 22 partidos dijeron que debían de suspenderse, que solo 6 de ellos presentaron nuevas fechas alternativas. La decisión fue tomada considerando las propuestas de los partidos políticos y la sociedad civil, así como las opiniones coincidentes vertidas en los medios de comunicación, lo cual permite a esta Junta Central Electoral comprobar un consentimiento favorable a la necesidad de suspender las elecciones presidenciales y congresuales, reza la resolución divulgada por la JCE. La misma resolución 42-2020 establece que una posible segunda vuelta se realizaría el domingo 26 de julio, apenas 21 días después de las elecciones. Con esto, la entidad electoral espera cumplir con la disposición de Constitución que indica que el próximo 16 de agosto debe de realizarse un traspaso de mandato gubernamental. Irán con votación manual, dígase, en la resolución 42-2020, el organismo especificó que estos comicios se celebrarán con el mismo método con el que estaban estipuladas con anterioridad. En el quinto artículo de la resolución de la JCE establece que la convocatoria extraordinaria se llevará a cabo con el mismo método y bajo el marco legal de las disposiciones legales de la República Dominicana. La Constitución estipula que el próximo 16 de agosto se debe realizar el traspaso de mando por parte de las autoridades gubernamentales. Además, las elecciones congresuales y municipales están supuestas a realizarse con el voto manual. De conformidad con la proclama de la JCE, en estos comicios estarán hábiles para sufragar 7.529.932 ciudadanos, de los cuales 6.934.053 lo harán en el territorio nacional y 595.879 en las ciudades del exterior, donde han empadronado para votar. Los formatos de boletas electorales a imprimir en el nivel presidencial tienen un tamaño de 8.5 por 14 pulgadas, al igual que la senatorial. En el caso de 1 a 6 candidatos a diputados tienen 11 por 17 pulgadas y de 7 a 11 candidatos a diputados un tamaño de 13.5 por 21 pulgadas. Finalmente, los diputados en el exterior con un tamaño de 8.5 por 14 pulgadas. El sexo en tiempos de coronavirus. La COVID-19 es una enfermedad contagiosa que cualquiera puede contraer si está en contacto con una persona infectada. La Organización Mundial de la Salud explica que esta enfermedad puede propagarse de persona a persona a través de las pequeñas gotas procedentes de la nariz o la boca, que salen despedidas cuando una persona infectada tose o exhala. Dichas gotas caen sobre los objetos y superficies, de modo que si otras personas los tocan y luego se llevan las manos a los ojos, la nariz o la boca, pueden infectarse. Besarse, una acción de alto riesgo en estos tiempos. También pueden contagiarse si inhalan las gotas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro de distancia de una persona que se encuentre enferma, advierte esta entidad. Las relaciones sexuales implican un contacto íntimo a muchos niveles entre 2 personas. Es una situación con un grado de exposición muy elevado. Por tanto, la infección es posible si una de las 2 personas está contagiada. Manifiesta Juan Ignacio Martínez Salamanca, médico adjunto del Servicio de Urología del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda, Madrid, España, y director médico del Instituto Lix Urología. El facultativo indica que el virus se localiza principalmente en la cavidad orofaringea y nasofaringea de una persona contagiada. La transmisión puede ser directa si la otra persona se encuentra lo suficientemente cerca o indirecta a través de superficies en las que se ha demostrado que el virus puede sobrevivir.
En este sentido, el doctor Martínez Salamanca subraya que besarse es una de las vías más directas de contagio. No obstante, expresa que el propio contacto cercano con la otra persona ya es arriesgado si alguna está infectada. En estos momentos, la recomendación para los pacientes que son positivos para el virus es mantener un aislamiento dentro del domicilio, en una habitación individual, minimizando el contacto con el resto de habitantes de la casa. Para quienes no han tenido síntomas, buena higiene antes y después de la relación. Aquellas personas que no tengan síntomas, convivan en el mismo domicilio y no hayan estado expuestos al virus recientemente, sí pueden mantener relaciones sexuales. Francois Peinado, cirujano urólogo especialista en próstata y medicina sexual, indica que no son aconsejables las posturas que permitan un contacto cara a cara, sino aquellas en las que uno de los participantes dé la espalda al otro. Además, para extremar la precaución, ambos deberían usar mascarilla. El doctor Martínez Salamanca explica que los estudios realizados hasta la fecha no han conseguido detectar el virus en muestra de sudor, semen o fluidos vaginales. Los estudios al respecto son todavía escasos, pero parece poco probable que estas sean fuentes de transmisión de la enfermedad, apunta. Por el contrario, recuerda que la saliva es el principal fluido mediante el que se transmite el virus y este también se ha encontrado en las heces. Respecto a este último, la doctora Polink afirma que el sexo anal puede practicarse con seguridad siempre que se use preservativo y se extremen las medidas de higiene. El doctor Salamanca hace hincapié en la importancia de estar muy atentos a la aparición de síntomas relacionados con la enfermedad, como fiebre, tos secas o malestar general, sobre todo aquellas personas que ya hayan tenido un contacto directo con un caso positivo en un tiempo menor de 2 semanas, o quienes por su situación laboral tengan un mayor grado de exposición al virus. Si usted o su pareja presentan síntomas, es preferible evitar las relaciones sexuales, concluye el especialista.